Acción. Buenos días, John. Sí, se la escuchaba muy bien. Ahora sí, listo. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente para mí y bueno, también en nombre de todo nuestro equipo, de David, de Lady, de Paola, de Clara Viena, Diego Fernando. Es un placer poderles apoyar en toda la gestión de riesgos a través del software StarSol. La idea es, manteniendo estos espacios, tener la oportunidad de conocer acerca de todas las novedades del sistema y también de todo lo que nos permite tener como herramienta para la gestión de riesgos, de muchas cosas, casi todos los días, o casi todas las semanas hay cosas nuevas y que, bueno, son de gran utilidad optimizando toda la gestión dentro de nuestras organizaciones. La idea de hoy es partir, digamos, de un tema base y de unas preguntas que nos han ido presentando a lo largo de esta semana y del mes. Y también, bueno, es que ustedes hagan las preguntas que tengan acerca del uso de la herramienta. La idea es apoyarles. Venga, permítame por acá. Yo les comparto pantalla, porque sí me gustaría que hiciéramos como un recuento de todo lo que hace StarSol. Entre ellos, digamos, ¿qué es StarSol? Ustedes ya lo conocen muy bien y StarSol es un software que se ha desarrollado en ambiente web. Eso quiere decir que para poderlo utilizar, lo único que necesitamos es tener una conexión a Internet, un dispositivo y, bueno, por supuesto, pues las credenciales para ingresar al aplicativo. Y con ellos, pues lo que buscamos es brindar una solución operativa y técnica a las necesidades de la gestión de riesgos enmarcados en el CIAR y que pues esto es de obligatorio cumplimiento y de gestión para el servicio de los asociados. Bueno, somos un equipo de consultores especializados en empresas de economía solidaria que prestamos pues, nuestros servicios de manera virtual en todo el territorio nacional y que, bueno, no solamente brindamos soluciones tecnológicas para administración de riesgos, sino que facilitamos, implementamos el CIAR, elaboramos diagnósticos y proyecciones financieras, asesoramos en reformas de estatutos y reglamentos, capacitamos, formamos y entrenamos empleados, directivos y asociados en todo lo relacionado con el marco legal del sector, en la economía solidaria, buen gobierno, control social y finanzas personales. Y bueno, dentro de lo que es SEAR, ustedes ya conocen que por allá en el 2015, con la circular externa 015, se definieron unos lineamientos para implementar riesgo operativo, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado y por supuesto SARLAF en todas las organizaciones. Y bueno, que también esto se diferencia según el tipo de entidad, según el tamaño, según la actividad que desarrolle. Básicamente, dentro de SARLAF encontramos este esquema y dentro de este esquema de gestión de etapas y gestión de elementos, de manera detallada dentro del sistema, tenemos, por ejemplo, todo lo que es el mecanismo de vinculación y actualización de datos para los asociados, en donde sobre ello tenemos actualizaciones importantes, permitiendo incluso el tema de generar un registro fotográfico por parte de la contraparte cuando se esté vinculando, cuando esté actualizando datos en la entidad solidaria. También hay otra funcionalidad muy interesante y es el de las consultas en listas vinculantes restrictivas informativas, donde con estas solo ustedes pueden incluso tener la referencia de si la persona tiene procesos en la rama judicial y que desde ahí es donde el oficial de cumplimiento va a empezar a desarrollar un seguimiento especial según sea el caso que haya podido llegar a identificar. Esto pues parte de proteger a la entidad de cualquier situación que pueda derivarse de un contagio, un riesgo reputacional, operativo, y que bueno, es conocer muy bien a la contraparte y que a través de StarSol, mire lo interesante como estos dos aspectos se terminan combinando de manera perfecta, por el hecho de que facilito al asociado el que se vincule o actualice datos, con un formulario totalmente dinámico que puedo personalizar como yo lo necesite, incluso configurar campos para que adjunten documentos y también el que tengamos ese registro fotográfico del mismo
asociado o contraparte, según como yo lo requiera. Y que entonces ya luego procedo a hacer estas consultas que no solamente se hacen de manera individual, sino que también se pueden hacer de forma masiva. Incluso cada vez que cargamos datos al software Starsol, tenemos la posibilidad de hacer esa validación en la ONU, OFAC, en SIGEP, en la eh, Procuraduría, Registraduría, rama judicial. Bueno, también tenemos lo que nos permite el sistema con matriz de riesgo. Sobre esto hicimos ya varios espacios de consulto de estar solo al día, en donde mostramos una metodología que nos permitía tener esa comunicación directa con el comité de riesgos y también cómo esto lo podíamos trasladar luego al Consejo de Administración o a la Junta Directiva, donde yo digo que con la gestión de la matriz de riesgo es donde está la clave para tener todo el sistema funcionando. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que si nos devolvemos un poco a lo que es el esquema del SARLAB, hablando de, digamos, este primer módulo base, porque de aquí luego se pueden construir muchos otros modelos, entre ellos lo de SAR-C y lo de SAR-L, con la información que se recolecta. Entonces, es lo siguiente. En la identificación, con base a el qué, el cómo y el por qué sucede, por ejemplo, el tema de la vinculación de los asociados y que ellos, por supuesto, no estén relacionados con alguna actividad ilícita, yo puedo, después de la medición y con los controles, por ejemplo, garantizar que tengo una buena debida diligencia, que dentro de esa debida diligencia puedo identificar quiénes son, por ejemplo, PEP, o determinar el asociado de mayor o alto riesgo. Adicional a esto que termina siendo el primer nivel de información, yo con esto puedo ya construir unos instrumentos. Y en esos instrumentos, por ejemplo, estaría y deben estar siempre, y por supuesto mensualmente, la consolidación electrónica de las operaciones, que con esa consolidación segmento cada factor de riesgo. Cuando yo tengo una segmentación de cada factor de riesgo, yo ya conozco el mercado, yo ya sé cuál es ese comportamiento particular y con base en ello, ya sabiendo qué es lo normal, puedo identificar qué es inusual, entendiendo pues una señal de alerta, que es un parámetro objetivo, que es lo que también la norma nos exige, y ese parámetro objetivo con un valor, un indicador, una frecuencia. Ya después con esa señal de alerta es que identifico la operación inusual. Con esa inusualidad identificada, desarrollo un seguimiento especial a la operación y con el seguimiento especial determino si hay lugar o no de un reporte de operación sospechosa. Entonces, mira lo interesante, como partiendo de esto que son las etapas con la matriz de riesgo, gestiono un número importante de actividades de los elementos obligatorios como los procedimientos y mire que eso también termina conectando por acá con la divulgación de información, entre ellos lo del reporte de operación sospechosa. Y asimismo, cuando yo tengo esa disciplina de gestionar la matriz de riesgo, siempre voy a tener el monitoreo y el mantenimiento y en actividad cada uno de los demás elementos que sí terminan siendo obligatorios para mi organización. Por ejemplo, en estos días me hacían una pregunta que me habían hecho hace mucho tiempo, pero pues que querían tener como la tranquilidad, no sé, sí, emocional y decir, bueno, no lo estoy haciendo, pero tampoco me toca. Entonces, si no me toca, pues no pasa nada, no hay riesgo de que la revisoría me pregunte o si la supersolidaria me visita, pues no voy a tener, digamos, esa preocupación. A mí me toca matriz de riesgo. No, a usted le toca matriz de riesgo porque usted es del ámbito de aplicación 1.3 y también el 1.2. En teoría no les corresponde, no es obligatorio tener la matriz de riesgo. Pero mire lo importante de esa herramienta que permite también el tener toda esa congruencia del sistema. Así que por eso, pues, la invitación es a que todos tengan esta matriz de riesgo funcionando y que esta sea la base que permite establecer ese canal de comunicación con el comité de riesgos, porque incluso el determinando cómo se gestionan los eventos, ellos tienen más capacitación por parte de ustedes como oficiales de cumplimiento. Y de ahí es de donde se parte esa nueva visión en la gestión con
las actividades que se coordinan con la junta directiva o con el consejo de administración, así que hay una forma muy interesante de la misma gestión. Bueno, en los instrumentos, consolidación electrónica de operaciones, automáticamente lo hace el sistema, lo mismo que la segmentación, las señales de alerta y el seguimiento de las operaciones. Aquí en la segmentación de los factores de riesgo voy a detenerme un poco y es con respecto también a lo que es la carta circular 34. En esa carta circular 34 hay una pregunta que ya hemos por acá comentado y expuesto y es sobre si la entidad a partir de 5 millones solicita un formulario especial de identificación y de seguimiento. Y resulta que hay que separar dos cosas. Uno es el reporte de transacciones, que tiene un monto específico por operación individual y por operación consolidada. Y otro es a partir de qué monto yo considero es inusual esa operación para mi entidad, que no necesariamente es a partir de los 5 millones, porque esto es de cada entidad. Cada entidad tiene una particularidad, por ejemplo, con los asociados que tiene un promedio de salario, un promedio de consignación, un promedio de cartera, un promedio de ahorros o de facturación. Cada entidad tiene siempre esa diferenciación. No hay forma de establecer un criterio universal para decir, bueno, a partir de este monto piden el origen de fondos. No hay manera porque no es, no es lo correcto ni lo adecuado porque incluso por ahí se podrían quedar muchas operaciones sin seguimiento o yo estaría siguiendo a todos los asociados o alguna de las dos. Entonces, por eso, dentro de, digamos, StarSol, todas las personas que tienen el módulo de SARLAF pueden definir ese parámetro fácil y rápidamente. Y es simplemente, bueno, que ingresemos a StarSol. Permítame por acá, yo les muestro y vamos a ubicar lo que sería entonces la segmentación de los factores de riesgo y entre ellos la segmentación del canal, que desde ahí es de donde nosotros podemos llegar a establecer ese parámetro. Entonces, permítame por acá, yo vuelvo y les comparto pantalla y aquí ya estamos con lo que sería en SARLAF, segmentación factores de riesgo, segmentación canal, y vamos a dar clic ya sea bancos o ya sea caja. Vamos, por ejemplo, aquí voy a mirar 2024 y él aquí me dice el parámetro. Y esto es algo que puede ocurrir totalmente, ¿sí? ¿A partir de qué monto yo voy a solicitar el formato de origen de fondos? A partir de 36 millones. Es totalmente válido. Y es por la misma base social, por los mismos asociados. Dirán, no, es muy alto, sí, es muy alto, pero resulta que aquí tengo una base de datos seguramente de asociados que tienen unos salarios altos, ¿sí? Entonces, es eso, supremamente importante y que recuerden que deben tener siempre entonces la segmentación de cada factor de riesgo y de poder tener la posibilidad de ese análisis y con base en ello poder desarrollar todos esos seguimientos especiales. Y de aquí cada mes, entonces, la idea es que se actualiza tesorería. El formato origen de fondos de este mes es a partir de tal valor. Hay entidades que lo tienen trimestral, semestral, anual. ¿Por qué? Porque sí, mensualmente va a cambiar, pero no va a variar mucho, va a subir, va a bajar, pero siempre va a tener como ese, ese promedio muy, muy lineal en cuanto al valor, ¿vale? Entonces, es eso algo importante dentro de toda la gestión y las funcionalidades que tenemos en el sistema. Bueno, reportes internos. Hay forma que desde el aplicativo podamos primero crear todos los usuarios de todos los empleados del fondo de empleados y de la cooperativa. Entonces, para eso vamos a colaboradores y en colaboradores creamos el usuario. Y con ese usuario y con el perfil específico que se puede configurar también en StarSol para que él ingrese a lo que necesita únicamente, él puede reportar una inusualidad. Entonces, vamos a ir a asociados, vamos a ir a listar asociados y ahí vamos a ubicar a cualquier tercero donde yo diga, bueno, con él voy a reportar una inusualidad. Entonces, aquí, bueno, le va a cargar todos los terceros. Aquí ya me cargo y voy a mirar, ¿no? Con esto voy a bitácora.
dice, bueno, que no tiene ninguna observación o ninguna alerta. Aquí, adelantándome algo de una pregunta que nos hicieron y que seguramente va a llegar ya en este periodo la solicitud de información por parte de la revisora fiscal en cuanto a si tenemos la posibilidad de determinar los perfiles de riesgo de los asociados. En este caso, el perfil de riesgo este asociado es, por ejemplo. Entonces yo puedo decir aquí, bueno, va a crear un nuevo registro que sería la alerta, en donde aquí ya escribo la historia incluso con la descripción de la inusualidad y los motivos que se consideró para que esto fuera, o yo lo considerara inusual, atendiendo a qué, a esto, al protocolo de comunicación. Y esto dentro del esquema de SARLAF, ¿en donde nos lleva? Acá, a divulgación de información, reportes internos, en donde si no existe un sistema o tenemos una herramienta así como esta, es que se tenga la política de enviarlo por correo electrónico o un formulario que debe llegar al oficial de cumplimiento. Sin embargo, pues esto considero yo es la mejor medida porque utiliza la tecnología, es eficiente y también pues queda como esa confidencialidad porque eso solamente le llega al oficial de cumplimiento. Y bueno, y por supuesto, pues los reportes a la UIAF, entre ellos el reporte de productos y el reporte de transacciones que el sistema genera de manera automática cuando cargamos la información de los terceros, de aportes, cartera, captaciones y de la facturación. Así que bueno, ese es el módulo de SARLAF como referencia de toda la utilidad. Vamos a hacer también aquí una referencia rápida de lo del módulo de SARL, en donde pues dentro del módulo de SARL también tenemos la matriz de riesgo, donde se identifica el evento, controles y se definen los planes de monitoreo. Con la brecha de liquidez principal de hoy, que el sistema automáticamente genera esa brecha de liquidez y que con ella tenemos un análisis que nos permite llevar al comité de riesgos toda la situación de la entidad para con ello tener la posibilidad de tomar acciones, entre ellas, por ejemplo, algo que ocurre en muchas entidades, tema de exceso de liquidez. Y digamos que dentro de el SARL, la situación única no es no tener la capacidad de cumplir con las obligaciones que se tienen con las contrapartes, sino también este dinero que tiene la entidad no esté rentando lo que debería rentar o no esté al servicio, por ejemplo, de los asociados con el producto del crédito, que esa es una de las misiones de la mayoría de nuestras organizaciones. Entonces, bueno, una de las también situaciones que en este momento hemos podido evidenciar es que el tema de la cartera está pegada, está difícil y las colocaciones del sector en estos últimos 2 meses han estado muy bajas y pues también entonces bueno, cuál es mi situación de liquidez y qué voy a hacer para que ese dinero esté al servicio del asociado. Y es ahí donde Starsol también nos ayuda en una gran medida, por ejemplo, dentro de lo que es Sarce, Sarce y Sareli. Entonces, por ejemplo, no vengo aquí a brecha de liquidez. Aquí, por ejemplo, vamos a poder ver que está la brecha de liquidez que el sistema la construye automáticamente y que de aquí, bueno, venga, miremos otro periodo, a ver, miremos abril. Sí, aquí ya tengo información. Entonces, que por ejemplo aquí, no solamente él me genera el reporte exacto para enviarlo a la superintendencia, que incluso me da unas validaciones para que cuando yo lo cargue en el SIXES ya llegue perfectamente, sino que también aquí está el análisis. Por ejemplo, no, mi entidad, pues es una base de datos hipotética. Tengo 95 millones de pesos disponibles para la colocación, que también aquí puedo decir, bueno, la brecha acumulada a la tercera banda es positiva. Pero entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Yo he visto entidades que tienen valores muy significativos con ello y que pues desde ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué metodologías utilizo para colocar este dinero al servicio del asociado? Entonces aquí es donde viene algo muy interesante, que es el crédito virtual. Con un solo enlace como el que estamos viendo acá, el asociado puede ver la oferta que tiene el fondo de empleados de la cooperativa de crédito, que desde aquí él puede simular el crédito que pueda llegar a necesitar. Por ejemplo, aquí yo coloco cualquier valor, 12 meses, simular crédito, le dice la cuota, la tasa nominal mes vencido, efectivo anual, los requisitos, y ya él dice, bueno,
yo puedo cumplir con ello. Tengo mi presupuesto que se ajusta a este valor, cumplo con estos requisitos. Bueno, continuemos. Ya luego tiene toda la información, incluso con el plan de pagos aproximado. Esto no es de entrada un compromiso de crédito para la entidad. Es simplemente una referencia, no constituye inmediatamente digamos, la obligación de otorgar el crédito, porque eso ya depende de las condiciones del reglamento mismo y del análisis que haga la entidad. Entonces dice, bueno, quitar el crédito. Entonces aquí ya empieza a diligenciar toda la información y con ello entonces es que se le facilita al asociado ese proceso de ese servicio, que no tiene que ir a la entidad o esperar a que sea el horario laboral, sino que cualquier momento, desde cualquier lugar, las 24 horas del día, puede él hacer esta solicitud. Y que incluso aquí está algo de lo que les mencionaba, que permite ahorita el sistema, que ustedes lo pueden configurar tanto el que se tome la foto para una posible validación de identidad y también incluso que adjunte documentos o que este formulario se permita personalizar como le necesitemos. Una de las grandes barreras que tiene nuestro sector es que se hace difícil el acceso al servicio por el tema, por supuesto, de los horarios y también por la distancia y el uso de la tecnología. Donde no, crédito, no, pues diligencia el formulario, háganlo llegar físico aquí a la oficina. Y desde que empieza a diligenciar la sociedad el formulario de manera manual, ya dice, ah, esto me quita tiempo, porque ya todos en este momento estamos, entramos en la era de la inmediatez, todo tiene que ser súper rápido. Y cuando es así, es donde tenemos esa capacidad de mayor servicio al asociado y en este momento pues la tecnología lo permite y desde StarSol tienen ustedes toda la posibilidad de empezar a realizar estas innovaciones en sus entidades, que simplemente, bueno, es configurar las líneas de crédito, patronales, garantías. El sistema nos muestra las solicitudes que llegan, podemos personalizar el formulario, personalizar el simulador, es decir, que eso que yo les mostraba aquí al principio, pues es el logo de ustedes, lo más de bonito con las líneas de crédito de ustedes, y lo mejor es que todo esto es autogestional, no necesitan de un equipo, es un ingeniero en sistemas, un programador, nada, todo ya está, simplemente es que ustedes configuren el aplicativo. Y en otorgamiento, aquí algo también muy interesante, que el sistema hace automáticamente, es decir, conecta la solicitud de crédito del asociado con el análisis del crédito. Entonces, aquí yo puedo ir a ver la solicitud y él me permite con unos criterios que son obligatorios para el análisis como capacidad de pago, solvencia, servicio y la deuda y garantías, determinar un nivel de riesgo para el crédito del asociado. Y que con base en esto, incluso yo puedo tener toda una trazabilidad del comité que aprueba, que pueda ingresar al sistema, colocar, bueno, quién aprueba, el acta, el, el coloque las observaciones, firme o adjunte la firma. Y con eso tenemos toda la trazabilidad del análisis. Esto sí o sí debe existir y que en muchas entidades hemos visto eso lo dejan aparte o ni siquiera lo realizan. Entonces, dentro de StarSol tienen toda esa posibilidad de combinar ese servicio oportuno al asociado y también el cumplimiento de la normatividad. Y desde luego, el cuidar a nuestra entidad de posible materialización del riesgo de crédito, es decir, de la cesación de pagos de los deudores, porque ahí no es que se pierdan 10 millones de pesos, lo que dejaron de pagar, sino que se perdió esa capital de los asociados, y eso es lo más valioso, no podemos dejarlo a la deriva jamás, y por eso pues tener toda esa técnica que nos permita tomar decisiones con estos criterios objetivos. Bueno, volvamos aquí a nuestro resumen y miren lo chévere cómo ahí conectamos lo que es la liquidez con el servicio al asociado, donde incluso desde aquí tenemos algo muy interesante que son los indicadores CAMI, y es el tener la capacidad de determinar la situación de nuestra organización, en donde aquí pues yo, no sé si Diego está por acá, si Diego está por acá, que maneja muy bien todo el tema del análisis financiero, que nos ayude haciendo, por ejemplo, un pequeño análisis con esta base de datos que tenemos aquí de prueba, donde en el módulo de Sareli
podemos ir a donde dice, por ejemplo, Camel, y en Camel podemos hacer algo. Voy a decir, voy a comparar periodos, diciembre de 2023 con diciembre de 2023, ejemplo. Pues madre, venga, yo tomo otra base de datos de prueba. Mientras tanto, Diego, ¿estás por ahí? Sí, Diego está por ahí. Sí. Entonces, permítame, por acá yo tomo otra base de datos de prueba para que hagamos ese análisis, porque con ella, en esta base sí teníamos algo. Entonces, digamos que este análisis es supremamente importante porque le permite llegar a establecer cuál es la situación de la entidad y con una buena referencia en indicadores, puedo tomar acciones a tiempo y no esperar un año y ya ese indicador se deterioró. Por ejemplo, el de la calidad de la cartera, que en la mayoría de entidades en este momento está disparado. Y Diego ahí nos puede también dar como más referencia de la situación del sector en ese sentido. Permítame, Diego, por aquí ya le estoy compartiendo nuevamente esa batería de indicadores. Diego ha desarrollado todo este modelo y ha creado indicadores propios que permiten establecer ese diagnóstico adecuado de las entidades. Diego, usted hacia ahí está. Permítame, aquí ya le comparto pantalla nuevamente y vamos a hacer como una especie de análisis rápido de acá con estos indicadores. Por ejemplo, no sé si ahí alcanzas a ver, Diego. Sí, sí, súbalo. Súbalo otro poquito porque debe faltarle todavía. O ahí empieza. Ahí empieza. Venga, permítame acá. Aquí Sí, ya, está. ya, ya, sí, señor. Ahí está, ahí está. Entonces, digamos, lo primero, él nos da una estadística con asociados, depósitos, cartera vigente, cartera Principales. en B, cartera productiva, castigada, mora, cartera y provisiones incluso. Y ya luego entonces, mire que de esta base, entonces uno mensualmente tiene como esa posibilidad de Hay presentar al monitoreo. comité de riesgos toda esa referencia bueno, cómo vamos, incluso la posibilidad de que el sistema nos genere una gráfica rápida. Por ejemplo, bueno, asociados, le doy clic en la gráfica y aquí ya me muestra la tendencia que tenemos en asociados o la tendencia que tenemos en depósitos o en cartera vigente. Ahora sí, llega aquí el tema especial de Diego, lo de los indicadores, que para esta base de datos, pues tiene indicadores supremamente buenos, digamos también Ahí no está el diciembre del apetito a 2024 de riesgo. pronto. Sí, permítame, aquí ya lo cargo nuevamente. Diciembre de 2024, sí. Entonces, por ejemplo, cargar este informe es muy fácil. Simplemente acá arriba, donde dice cargar periodos, por ejemplo, va a decirle, bueno, muéstreme diciembre de Diciembre. 2024, diciembre de 2023. Quiero que me muestre también incluso ahorita 2025, febrero de 2025. ¿Qué otro periodo quisiera que cargáramos, Diego? Hasta ahí. Y no sé si él sale en ese orden o se pone primero diciembre del 2023, luego 24 y 25. No, ahí está Por bien. ejemplo, ahí ya le di clic en El cargar sistema ordena periodos. cronológicamente. No importa cómo usted los cargue, él se los ordena Orden. automáticamente. Listo. Ok, Entonces listo. ahí Ahora ya sí. nos cargó diciembre y enero, febrero del 2025, por ejemplo. Y ahí están entonces ya los indicadores. Listo. Bueno, con los buenos días para todos y para todas. Bueno, muy importante en ese tema de los indicadores, varias cosas que les voy a mencionar luego de ver esta entidad. Hablar un poco de otra cosa que está en nuestra página web donde compara sus indicadores históricos con un segmento, lo cual puede serle útil para que usted fije sus rangos de tolerancia, apetito, riesgo, que pueden ser diferentes de otros. Aún siendo fondo de empleados y conociendo cómo se comportan los fondos, por ejemplo, puede ser que mi fondo tenga un perfil de riesgo más alto que otro. Solo por colocar un ejemplo, Fondo Olímpica, por ejemplo, el de Almacenes Olímpica, el tipo de asociado que ellos tienen es gente muy joven, la gran mayoría menor de 30 años, sin experiencia crediticia, que ganan el salario mínimo y rotan muchísimo por voluntad de ellos. Ay, me aburrí, me fui. O porque la empresa dice, no, definitivamente esta persona no me sirve, se va. Por supuesto que un fondo de empleados con esas características tiene niveles de riesgo más alto. Entonces, cuando usted mira estructuralmente el comportamiento histórico, por ejemplo, a través de este tipo de herramientas, se encuentra que raramente
el fondo de empleados de Olímpica tiene una morosidad inferior al 6 o 7%, que es más del doble del indicador de morosidad promedio del sector. Pero bueno, ese es su apetito de riesgo y siendo conscientes de que ese es su perfil de riesgo, pues tendrá que adecuar sus procesos, pero además cobrar una tasa acorde con ese nivel de riesgo y eso hace Fondo Olímpica. Cobra una tasa de interés alta comparativamente con el resto del sector, que le permite no solo cubrir unos gastos de operación mayores, porque cada mes entran cientos de asociados, se van cientos de asociados, así que calcularán ustedes la cantidad de procesos administrativos que implica crear al asociado, hacerle todo el tema de debida diligencia y luego volverlo a sacar, liquidar, cobrar, etcétera. Entonces, toda esa carga operativa y a eso súmele pues una morosidad de 6-7%, obligaciones que en la mayoría de los casos no exceden, después de cruzarle los aportes, los ahorros y la liquidación, cualquier cosita que le quede a fin de mes, esa liquidación, el saldo insoluto difícilmente supera el millón de pesos y cuando una obligación difícilmente supera el millón de pesos, eso es menor cuantía, eso no le interesa a ningún abogado, no sé si no congestionar la justicia colombiana, entonces mandar eso a coro jurídico también es botar pólvora en gallinazos y lo más práctico inclusive resulta castigar esa cartera. Entonces, pues se castiga la cartera y aún así es un fondo de empleados que genera excelentes resultados. Entonces, no necesariamente uno tiene que acomodarse al promedio del sector, pero sí tiene que ser muy consciente respecto al modelo de negocio que uno tiene, a su apetito de riesgo y poderlo justificar adecuadamente ante la superintendencia. De ahí la importancia de que ustedes utilicen el StarSol con periodos amplios comparativos. Una de las principales dificultades para que no es el problema de la herramienta, es que el usuario no carga la información, entonces pues la herramienta no adivina. Pero si usted le cargara 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y ojalá le cargara todos los meses que pueda para que pueda comparar. Yo quiero ver marzo del 2025, pero comparado contra marzo del 2024 para comparar los mismos periodos. Él lo hace, pero hay que cargar la información. Porque uno tiene que ver, digo yo, cuando está definiendo el tema de apetitos de riesgo, por lo menos 5 años, un periodo histórico por lo menos de 5 años, ojalá superior, 7 años sería ideal. Entonces, ¿qué vemos ahí con estos tres periodos? Uno, este fondo de empleados es un fondo de empleados que tiene un indicador de calidad de cartera del 1, cuando mucho 1, pero tradicionalmente tiene un indicador de calidad de cartera por riesgo, o sea, calificación distinta de A, muy bueno. Y si nos vamos a la cartera improductiva, pues es bastante similar, ligeramente inferior. El 60% del indicador es cartera que está en C, D y E. Así que ese indicador es bueno, regular o malo. Ahí no lo está pintando en verde porque comparativamente con el segmento o comparativamente con la parametrización que usted hizo, está dentro de su apetito óptimo de riesgo. Se puso como pequeñito, ¿no? Ahí es donde estaba mostrando, entonces dijeron, si estaba por debajo de 2 súper, y entonces se nos va poniendo colorado después de 4, ¿es? Entonces esa es la escala. Este fondo la definió así. Starsol posiblemente entregue algo ya precargado, pero es responsabilidad de cada entidad definir su propio apetito de riesgo. Bueno, y obviamente es muy importante mirar el tema de los indicadores con integralidad, porque los indicadores, ellos, o digamos, los riesgos se entrelazan entre sí. Voy a colocarle un ejemplo. Resulta y acontece que mm, usted bajó excesivamente las tasas en este momento comparativamente como está en el mercado. Eso le va a generar posiblemente un problema de liquidez. Uno, porque se le llevan los CDATs. Dos, porque le llega mucha solicitud de crédito teniendo en cuenta que usted está prestando más barato que el resto. Entonces, al mismo tiempo que se le están llevando la plata, le está llegando mucha más demanda de servicios. Nótese ahí cómo una cosa que tiene que ver con riesgo de mercado, que son las tasas de interés, termina teniendo un impacto en la liquidez. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, que la gente entre en mora, pues peor dolor. Ahora miremoslo al revés. Las tasas de interés usted las tiene muy altas comparativamente con el resto del mercado. Entonces le llega mucho dinero, por ejemplo, por CDATs, pero no le llegan solicitudes de crédito suficientes, porque pues en otras partes están prestando más barato. Y a lo mejor usted desesperado por el tema de los excesos de liquidez puede llegar a terminar ofreciendo condiciones de crédito más flexibles, más plazo, mayores cuantías, menos garantías, y eso después se le convierte en un riesgo de crédito porque empieza la gente a quedar mal, a declararse insolvente, que estoy muy apretado, que qué sé yo. Bueno, en fin, lo que quiero de algún modo señalar es que
los riesgos no se separan entre sí, tienen vasos comunicantes. Entonces, por eso hay que mirarlo con integralidad. Así que uno diga, bueno, riesgo, por ejemplo, de liquidez derivado de un incumplimiento importante de los deudores, yo no lo veo aquí. Si sumamos la cartera que se ha castigado, inclusive ese indicador del 1.6 que ustedes lo están viendo ahí, es buenísimo. Ahora miremos un tema de estructura financiera. Se supone que los activos improductivos, como la propiedad, planta y equipo, o los activos materiales y la cartera improductiva, debería estar financiado con patrimonio propio, o sea, del fondo, quitándole los aportes, que eso es una especie de pasivo. Si al patrimonio le quito los aportes y hago la división, en este caso me da 2066, así facilito y se mantiene más o menos en el tiempo. Por cada peso que tengo en activos improductivos, tengo 20 veces más de reservas, fondos patrimoniales, ganancias por adopción y, qué sé yo, resultados del ejercicio que no se han distribuido. Entonces no puedo decir, o más bien puedo decir que ni un peso de los asociados está invertido en activos improductivos. Las provisiones, ¿cuánto cubren de la cartera en mora? Toda, la individual y la general, el 156% en este momento, en febrero. Es muy bueno, porque pues cualquier cobertura superior al 100% podría considerarse buena. Quebranto patrimonial. El patrimonio dividido en los aportes nos muestra que por cada 100 pesos de aportes hay 146 de patrimonio. Eso a veces está muy influenciado por la forma en que se reparte la cuota aportes ahorros permanentes. Cuando yo la tengo, por ejemplo, 10 ahorro permanente, 90 aportes, ese indicador tiende a ser bajito, pues porque a pesar de que no tiene reservas y fondos patrimoniales, es tan grande el valor que lleva a los aportes que al hacer el total del patrimonio, este apenas supera un poco el indicador, o sea, apenas supera un poco el total de aportes. Voy a colocar un ejemplo. Un fondo de 20.000 millones de activos, de los cuales el patrimonio son 15.000 millones, de los cuales 12.000 millones de pesos son aportes. Entonces, claro, 15 dividido 12 da un valor, vamos a suponer 120%. Si ese fondo dijera, vamos a hacerlo al revés, 90 para el ahorro permanente y 10 para el aporte social. Entonces tendría los mismos 20.000 millones de activos, pero la gran mayoría de recursos estaría en el pasivo, tendría seguramente en el patrimonio, voy a colocarle un ejemplo, 2.000 millones de pesos de patrimonio, de aportes, 2.000 millones de pesos de reservas, igualito que en el otro caso, no, 3.000, porque dijimos que era 12, 15, sí. 3.000, o sea que el patrimonio suma 5, pero cuando yo digo 5 sobre 2, o sea, 5.000 millones de patrimonio dividido en 2.000 millones de aportes, pues me va a dar un 225% por cada 100 pesos de patrimonio. De aportes tengo 225 de aportes. Entonces, ese indicador, para que lo tengan presente, tiene mucho que ver con esa distribución. Y en los estudios que hemos hecho acá, nos hemos encontrado que la distribución tiende a acercarse más a un 60-40, 65-35. Así que en general, los fondos de empleados destinan una mayor proporción de su ahorro, de la cuota, al ahorro permanente, entre 60 y 65% promedio. Si usted está por encima, no, yo distribuyo el 80, 90, pues tenga presente que ese indicador le va a dar un poco más bajo. Y si usted está por debajo, pues tenga presente que ese indicador le va a dar un poco más alto. Pero listo, después de que, digo yo, en general, le dé más de 120, podría considerarse bueno. Quiere decir que sus aportes, pues, están bastante seguros. Tendría en este caso que perderse casi que una tercera parte del patrimonio para que los aportes sociales estén en riesgo. Ahora miremos estructura financiera. Esto es un equilibrio de las entidades que hacen actividad de intermediación, reciben aportes o se endeudan con el banco, obligaciones o captan depósitos, y eso debe convertirse en activos productivos, bien sea inversiones, fiducias o cartera. En este caso da 115, e insisto que a pesar de que tenemos solo 2 periodos, lo importante es ver que más o menos se comporta de manera estructural estable. Por cada 100 pesos de recursos captados tengo 115 pesos de activos productivos. Entre más grande sea el indicador, mejor. Si quito de ahí los aportes sociales, que son una gran proporción en este fondo, nos da casi el triple. ¿Sí lo ven? 290. Significa por cada 100 pesos de obligaciones financieras o de ahorros, tengo casi el triple de activos productivos. Eso hace que el riesgo de liquidez sea menor para esos ahorradores. Hay 3 veces más recursos financieros que depósitos que atender. Pero además disminuye el riesgo de mercado, porque por cada 100 pesos, que si se llegan a subir las tasas, me aumentan los costos, tengo 300 pesos produciendo ingresos financieros. Entonces, entre más grande es el indicador, menor es el riesgo de mercado, menor es el riesgo de liquidez. En general es menor el riesgo financiero. La propiedad, planta de equipo y esos otros activos, inversiones de patrimonio que diría uno no generan ni liquidez ni rentabilidad, entre más pequeño mejor. Y en este caso no les da ni siquiera el 1%.
Quiere decir que menos del 1% de los activos está invertido en ese tipo de destinos que no producen ni liquidez ni rentabilidad. Muchas gracias, doña Ofelia. Ahora, ahí vamos a ver algo que ya habíamos mencionado aquí arriba, donde dijimos que los activos financieros productivos triplican los pasivos con costo, pues el pasivo con costo más importante son los depósitos, y ahí lo van a ver ustedes. Solamente representa el 27% del activo. O sea que los activos ya todos son casi 3 veces y medio el valor de los ahorros. Y si comparamos con, bueno, lo que quiere decir es que al final, pues los ahorradores que tengan plata ahí mm, tienen muy segura su plata. Los aportes, ¿cuántos representan del activo? 45%, se mantiene más o menos estable. Tiene un endeudamiento bancario del 2,3%, está bajito. Eh, la cartera sobre los activos representa el 80%. Mire que hay como una especie de, ahí sí se ve una tendencia para que le paren bolas, por eso entre más periodos vea uno, mejor. Estaba casi en el 84, bajó casi al 80 y ahora está por debajo del 80. Sigue siendo bueno, ligeramente superior al promedio del sector, pero se observa una tendencia de decrecimiento que en general se observa en todo el sector. De hecho, vamos a publicar un artículo en el blog o se les va pues a hacer llegar donde hicimos el análisis del primer trimestre. Yo estuve hablando de eso en el consultorio. La realidad es que la cartera de crédito este año anda pegada en todo el sector. Crecen los ahorros, crece el activo, pero la cartera no crece. La base social también anda bastante pegada. Es de un primer trimestre más bien flojo. Eso hace que la liquidez aumente. Por eso cuando ustedes suman efectivo y equivalentes, inversiones, pues distintas de estas inversiones de patrimonio y los deudores patronales, que es casi plata en el bolsillo, quedó causado al fin de mes, pero entra los primeros días del mes siguiente, representan más de la cuarta parte de los depósitos y aportes. Antes era 22, subió a 25, ahorita va a estar casi en 27, o sea que la entidad estaría en capacidad de atender con los recursos que ya tiene más de la cuarta parte de todos los recursos de aportes y ahorros que ha recibido. Eso es una muy buena liquidez. El fondo de liquidez cubre el 11,4% de los depósitos. Está bien, pues en general eso podría inclusive ser menor del 10 en el caso de los fondos de empleados que no permiten retiro ni devolución de ahorros permanentes parcial antes de que el asociado se retire. Entonces, si es mucho el ahorro permanente y apenas constituye el 2 más el 10 de los otros ahorros, mezclado le da menos del 10%. Entonces ahí le da rojo a mí pues particularmente me parece que no le debería dar rojo. Habría que ver cómo está parametrizado, porque pues entre más alto sea el fondo de liquidez, más cercano a 10 pues presume uno que, que está pues como mejor, ¿sí? El fondo de liquidez. Entonces, bueno, no sé, creo que por ejemplo ese fondo de liquidez sobre los depósitos lo tienen que volver a parametrizar. Eh, Eso, y ah, eso, y eso es lo interesante, digo, si me permite, que cada entidad puede definir esto que es el apetito de riesgo, en donde sí, desde ahí mismo es que se hace ese monitoreo usted debe hacer del el estado de la cálculo. organización. Debe hacer el cálculo. Bueno, el 2% del ahorro permanente más el 10% de lo otro, si lo comparo con los depósitos, más o menos está entre el 3 y el 4. Entonces usted dice, bueno, para mí, malo que me dé por debajo del 3 rojo. Y entre más me acerco a 10 pues uno dice, pues súper, porque inclusive tengo más de lo mínimo necesario. En el caso mío, o sea, en el caso de este fondo que no devuelve aportes. Si es un fondo de empleados que sí devuelve ahorro permanente, qué pena, o cruces de ahorro permanente, pues entonces tiene que arrancar desde 10. Por debajo de 10 es malo porque está incumpliendo. Y yo diría el máximo, no sé, ir subiendo de a medio puntico, 10, 10 y medio, 11, 11 y medio, 12, 12 y medio, porque de 12 y medio para arriba ya tienes mucho. Lo mínimo legal es 10 y ya va como en 13. ¿Qué hace con plata ahí guardada haciendo nada? Usted no tiene que meter esa plata en el fondo de liquidez, póngala a producir en otro lado. Bueno, entonces ese, por ejemplo, pinta rojo, pero no porque esté malo, sino porque está mal parametrizado. Luego viene patrimonio. Si le quito los aportes, me queda todo lo que es de la entidad. Así que es una especie de capital institucional. Y da el 20%, que es el doble de lo que dan el resto de entidades similares, porque esto es un fondo de empleados. Eso significa que por cada 100 pesos de activos, 20 pesos están financiados con patrimonio de la entidad sin tener en cuenta los aportes sociales. O sea que podríamos decir, dicho de otro modo, se puede perder el 20% de los activos y no se ha perdido todavía los aportes de nadie. Es una entidad con una muy buena solvencia patrimonial. La suficiencia del margen financiero.
La suficiencia del margen financiero lo que nos muestra es por cada 100 pesos de gastos de la operación, cuánto genero de margen. El margen, recuerde, son los ingresos financieros, en este caso, tanto de la cartera como de las inversiones, menos los costos de los depósitos, de las obligaciones financieras, gastos financieros, gastos bancarios. Esos dos nos dan el margen. Ese margen puede subir o bajar dependiendo de si se me sube el costo de los depósitos, si se me sube el costo de las obligaciones, pues se va a estrechar. Porque regularmente esos depósitos están pactados a corto plazo, 3 meses, 6 meses, 9 meses. O sea que cuando la tasa sube, rapidito se me sube el costo. Mientras que yo me demoro un tiempito, lamentablemente, primero saber que para allá va la cosa. En eso es que tenemos que mejorar mucho. No siendo reactivos, sino proactivos, predictivos, para dónde va la cosa. Pues cosa que yo he intentado a través de los consultorios, mostrándoles, bueno, las fuentes a las cuales pueden acudir, aunque seguiremos insistiendo en eso otro día. Uno ve la encuesta de expectativas del Banco de la República y a partir de esas expectativas lo ve. Ve la tasa de corto plazo de CDTs 90, 180, 360. Cuando esas tasas se separan, es porque la expectativa es que la tasa va a subir. Entonces la gente, o sea, los establecimientos bancarios de una vez se quieren asegurar a una tasa, pues porque creen que dentro de un año va a estar peor. Entonces le dicen a uno, vea, si lo deja 90 días, le pago el 7, si lo deja 180 días, le pago el 8, y si lo deja un año, le dejo el 10. Si le ofrecen un año el 10 es porque el banco espera que eso va a estar al 12 o 13%. Y al contrario, cuando se ve que las tasas van para abajo, esas tasas empiezan a juntarse y casi no hay diferencia. Inclusive en algunos casos la tasa de largo plazo es más baja que la de corto plazo. Si me lo deja 90 días, se lo dejo al 9. Si me lo deja 180 días, el mismo 9, fíjate. Y si me lo deja un año, le pago el 8,5. Pero tan raro, ¿y por qué? Nada, así somos nosotros. ¿Por qué? Porque el banco quiere que usted tome la decisión que a él le conviene, que es abrirlo. No, pues entonces démelo a 90 días, porque dentro de 90 días que usted venga, la tasa va a estar más baja. Entonces ahí vuelvo y se la bajo al 8,5. Y dentro de 90 días que venga, vuelvo y se la baja al 8. Entonces, si yo tengo la expectativa de que dentro de un año la tasa va a estar más barata, ¿cómo me voy a amarrar de una vez a una tasa alta? Entonces, mire que sí hay formas de ver hacia dónde van las cosas y tomar decisiones a tiempo. En este sector tenemos varios problemas graves en materia de riesgos. El primero, no tenemos análisis prospectivos, no tenemos esa cultura de esto, de preguntarnos esto para dónde va, para tomar decisiones a tiempo. Después de que ya nos damos cuenta de que nos pasó lo que nos pasó porque lo empezamos a ver reflejado en los indicadores, ya hemos perdido 6 meses de tiempo. Pero después de que nos damos cuenta, nos echamos 6 meses convenciendo a la junta directiva o al consejo de que hay que cambiar. No, pero ¿cómo así? ¿Cómo va a afectar a los asociados? Que eso no tiene nada de social. Pues claro, porque hay un conflicto de intereses también en la medida en que ellos son usuarios del servicio de crédito. Y además también porque no necesariamente en el consejo de administración o junta directiva no tiene gente experta en el tema de finanzas. Son expertos en otros temas, en el día a día. Está la señora de recursos humanos, está el señor de producción, está el señor inclusive de campo, de industria, pero el tema de que las tasas y la inflación y la economía, eso no es parte de su quehacer diario. Entonces, cuando ya se ven esos arrinconados, porque a esta fecha el año pasado íbamos dando 300 millones de excedentes y apenas llevamos 100, no hay plata ni para el regalo de fin de año. Apenas se ven arrinconados porque la cifra del presupuesto está muy lejos de la que se había planteado, entonces dicen, no, tocó definitivamente cambiar, ya perdieron un año, ¿sí? Entonces, muy importante ese tema de las tasas que le acabo de decir, suficiencia de margen. Entonces, esta tasa de la cartera no solo presto a tasa fija y a largo plazo, sino que el día que hay que cambiarlo me echo como un año para darme cuenta de que hay que cambiarlo. Y después de que tomo la decisión de cambiarlo, la cartera se demora 2 años en recoger el efecto, mientras que esta de acá, en cuestión de 6 meses ya lo recogió. Entonces, la brecha de duración entre la velocidad a la que se cambia la rentabilidad del activo y la velocidad a la que cambia el costo del pasivo en este sector es muy amplia. No solo porque no tenemos activos a tasa variable, sino porque nos demoramos muchísimo, no solo en la toma de la decisión, sino en darnos cuenta del fenómeno y después de que lo hacemos, pues la cartera tiene un largo plazo. Dicho esto, eso se divide sobre los gastos, pero hay unos gastos que no son gastos, no son salida de efectivo. Entonces, en el caso nuestro, quítele el ingreso de eso de recuperaciones, quítele eso de deterioro, depreciaciones, amortizaciones, y quítele los gastos que son pachanga y son. Que los gastos que son pachanga y son dizque los otros gastos o gastos varios, que, ay, no, pobrecito, este fondo cómo gasta. Mentira, se está gastando la plata, se la está repartiendo de manera anticipada en fiesta, ancheta, paseo, auxilio, regalo, no sé qué. Entonces yo quiero medir la suficiencia de margen, pero sin eso, que es una distribución anticipada de excedentes, de verdad mirar los gastos.
que son de la operación en efectivo. Y eso nos da el triple. Por cada 100 pesos que me gasto, genero el triple de margen y más o menos se ha mantenido estable, inclusive hasta ha mejorado respecto al 2023. Ah, bueno. El margen sin los ingresos de recuperación ni esos gastos que son pachanga y son, es del 54% a febrero, era del 52% en el año 2023 y mejora respecto al 46%. Esos márgenes son excelentes. El margen total es, al meterle ya todo lo otro, queda muy parecido. Hay fondos de empleados que al meterle todo lo otro, o sea, los gastos sociales, eso se le cae. Les da un margen antes de eso del 25 y cuando le mete todo eso se le cae al 10. Quiere decir que el 15% del margen se le va en el tema de los gastos sociales. Rentabilidad total de aportes y ahorros significa, yo recibo aportes y ahorros, promediémoslo, y yo le devuelvo al asociado gastos sociales, eso que les acabo de mencionar, o les pago intereses sobre los depósitos, o me genero un excedente, entonces yo tomo el 80% del excedente porque el 20% se va para reserva. Entonces, lo que yo le devuelvo al asociado, al menos en esas tres cosas, porque hay mucho más, que yo les puedo estar subsidiando, cuotas de manejo, estudios de crédito, papelería, qué sé yo, les puedo estar regalando el exequial, no sé, el seguro de vida de deudores, no sé, pero al menos esas tres cosas, los intereses, los excedentes y los gastos sociales. ¿Cuánto representa del promedio de lo que él me entrega a mí? Y ahí está, 8,5, 9,5, 9,4. ¿Eso es bueno o malo? Depende. ¿Cómo están las tasas del mercado? En este momento podría decir uno, pues más o menos como tener un CDT. En este momento un CDT te pagan el 9,11, el 9, y aquí te pagan el 9,4. No está mal. Si estuviéramos como espero que estemos en el 2027 con una inflación del 3,5, pues uno podría decirle al asociado, aquí se le devuelve a usted el triple de la inflación. Y si estamos hablando de una ETF como estaba antes de la pandemia, 4,25, uno le puede decir al asociado, aquí le devolvemos más del doble de lo que se gana uno la plata si la tuviera en un CDT, sin contarle lo que se está ahorrando en el pago de intereses, por cartera, por ejemplo. Bueno, hasta febrero el excedente sobre el capital social es del 18, pues recuerden que es febrero, pero el año anterior inclusive fue 17, es un fondo muy rentable. La rentabilidad de la cartera, pues ahí está en 14,7. Sin embargo, yo creo que uno tiene que tener los años anteriores para que él haga el promedio, ¿cierto? Pero igual, 16,1, 16,7, ¿eso es bueno o es malo? Ah, depende y a según. Entonces volvemos a lo mismo de conocer cómo está el mercado. En el artículo que vamos a publicar, ahí les estamos contando cómo están las tasas de interés del mercado, pero me anticipo. Las entidades más competitivas en materia de libranza que prestan a 12 años de plazo montos grandes a excelentes deudores, a duras penas les prestan al 15% efectivo promedio ponderado. La gran mayoría de los créditos que nosotros hacemos están entre los 12 y los 25 salarios mínimos en plazos entre 5 y 7 años. En ese segmento, libranza está alrededor del 17. O sea que esa tasa está alineada con el mercado. Y recuerde que no se debe uno desalinear demasiado del mercado. A menos que obviamente uno diga, no, es que yo estoy tapado en plata. Entonces no cambie las tasas estructuralmente, saque una campaña, ¿no? ¿Cuánto tiene de liquidez en exceso? 5.000 millones. Ah, bueno, pues juego mi vida que igual la tengo perdida. Voy a salir con una campaña hasta 5.000 millones a una tasa del 12, del 11, que igual está 1 o 2 puntos por encima de la ETF de hoy. Está 5 puntos por encima de la ETF proyectada para fin de año. Entonces no me va mal. El problema es que la entidad llega y dice, no, vamos a bajar la tasa de libre inversión, que es el 80% de la cartera, al 11. Entonces eso le coge de manera infinita de aquí para allá todo. Y no sabemos qué vaya a pasar. Entonces lo que sucede es que crea un estímulo tan grande que la demanda de crédito no para, le piden y le piden y le piden. Como usted no le puso límite a eso desde el principio, voy a salir con una campaña especial al 11 efectivo, hasta 5.000 millones para gente que tiene estas características y hasta el 30 de septiembre lo que primero ocurra. Y ahí paro. Pero como uno no manda ese mensaje claro desde el principio, entonces después dice, no, el fondo está quebrado, la cooperativa está quebrada, mire cómo está demorando para los créditos, porque recibe una avalancha de crédito, porque su tasa está muy por debajo de lo que se está observando en el mercado y no le puso límite a eso. El costo de los depósitos que viene bajando, por eso le ha mejorado los indicadores de rentabilidad. Inclusive el costo de los depósitos estaba casi en el 9, le bajó al 8 y ahorita está más cerquita del 7, acorde con lo que se ve en el mercado. Los gastos de personal y generales, que es un tema sin varios, en función de los ingresos financieros le consumen del 30% del ingreso. El deterioro prácticamente no le hace ni cosquillas y miremos el crecimiento. Mire que ahí está el crecimiento flojo, flojo, flojo. 1,2, 1,4, 0,1. Habría que ver esos datos de por ahí atrás, 0,00, que los pinta en verde porque no hay cómo calcular crecimiento porque no tenemos el periodo anterior. Entonces, por eso los pinta así. Pero ahí sí muestra que tenemos un crecimiento muy pobre. Y concluyo
porque el tiempo se nos acaba, o por lo menos a mí se me acabó, diciéndole lo siguiente. Ojo con el artículo. Bueno, si quiere, vayan y vean el consultorio de este lunes porque yo ahí lo expliqué brevemente. Estén pendientes del artículo que vamos a publicar en nuestro blog, donde hacemos el análisis de eso. Pero ese problema no es solo de esta entidad, es en general de todo el sector. Mientras el sistema financiero está creciendo cartera, el sector solidario está estancado. O sea, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente y ya nos está empezando a arrastrar. Y en nuestra página web usted puede comparar sus indicadores con su segmento para ver su historia y que eso le ayude para parametrizar los indicadores. Bueno, John, los dejo, los invito a nuestro seminario de evaluación de cartera este 6 de junio. Ahí vamos a estar mirando todas estas cosas, estrategias que se puedan hacer para el crecimiento. Hágame un favor, John, ya que usted está ahí, dígale ahí, consúltalos Claro, ahora y consultemos esa entidad. Esa entidad que ustedes están viendo ahí, si mal no estoy, por ahí a la carrera vi, fue el Ingenio Providencia, el Fondo de Empleo del Ingenio Providencia. Entonces dígale ahí, consúltalos ahora. claro que sí, claro que sí. Permítame, yo le comparto pantalla nuevamente. Ahí está compartiendo. Ahí Ahí ya consúltalos volví. ahora. Listo, ahí llegó. Estamos esperando. Fondo de Empleados del Ingenio Providencia. Ahí está. Ay, ¿usted cómo Ahí está está, haciendo? Diego. Pero mira que yo aquí no lo estoy viendo todavía. ¿Será que lento soy yo? Ustedes sí. Sí, Diego ya se Me está co- viendo. yo creo que Diego tiene dificultades con el internet. Pero sí, por ejemplo, lo que vimos en el análisis que se ha realizado o los indicadores que se han proyectado de Starsol, también aquí nos permite confirmarlo y verlo más también desde la perspectiva de cómo está el segmento al cual pertenece esa entidad. Por ejemplo, que pertenece a un segmento de fondo de empleados y están entre 10.000 y 20.000 millones de pesos en activos, donde hay 107 entidades y donde aquí puedo yo determinar según la variable, el comportamiento desde el 2019 hasta el 2024 y esto con respecto a ese segmento, qué significa y cómo puedo yo de ahí también tomar acciones. Entonces, invitados todos para que también vengan a hacer esa comparativa de su organización, simplemente ubican acá el código de la entidad ante la superintendencia y también el nombre de la entidad. Cualquiera de las dos le puede servir y funcionar para hacer la consulta. Y aquí puede hacer un comparativo muy interesante que con lo que Diego nos ha explicado se complementa muy bien. Bueno, sí, ya el tiempo se nos ha agotado. La idea es poder seguir desarrollando este espacio de estar sol al día. Agradecerles a todos por participar. Quienes tienen estar sol, saque todo el provecho al sistema. Tiene una herramienta muy poderosa para el análisis, la gestión del riesgo y también el crecimiento de la organización. Que como bien lo decía Diego, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Así que por eso que también utilicen toda la funcionalidad del crédito virtual y el riesgo de crédito, donde desde aquí podemos gestionar lo que son las tres etapas o tres procesos del crédito, que es la originación con todo crédito virtual, también que es el monitoreo, que es con el otorgamiento, incluso indicadores de monitoreo, solvencia, cartera neta. Ya luego el tercer proceso se facilita mucho, que es la recuperación, teniendo toda esa base técnica que me permite hacer esa buena gestión con los asociados. Y sí, este video queda en el canal de YouTube también. Y agradecerles nuevamente a todos por participar. Se nos, digamos, quedó muy corto el tiempo para resolver también inquietudes que aquí nos han proyectado, pero rápidamente. Del crédito virtual que digamos que ustedes lo que hacen en un principio es facilitar al asociado el acceso al servicio de crédito desde StarSol con el formulario virtual. Ya luego, después de que él diligencie el formulario, ustedes continúan con el proceso común, que desde ahí generan la carta de instrucciones, pagaré. Lo de la firma, digamos que el sistema de StarSol permite hacer una firma, pero pues se recomienda más que todo sea una firma con una empresa especializada que le haga incluso validación de identidad, porque desde el caso del formato convencional, llega una firma, pero no sabemos si es la firma de él. Entonces, por eso que se haga también con una empresa que valide la identidad y con esto pues
centralizan y consolidan muchos procesos. También aquí hay otra pregunta. Dice, para la actualización de datos de los asociados, ellos deben registrarse con StarSol para modificar algún dato. No, con un enlace que ustedes pueden enviar a través de cualquier medio digital, él va a poder hacer esa actualización y que esa actualización la podrán verificar desde el módulo de asociados, en donde ahí pueden dar clic donde dice preasociados, el tener esa preasociados, ese listado de personas que han hecho la actualización o que se han vinculado a esa información, ustedes la pueden descargar siempre en Excel y pueden desde ahí incluso también ver el formulario ya diligenciado en PDF y continuar los demás procesos. Creo que es un tema bastante interesante que podemos tratar en la siguiente sesión. Y bueno, agradecerles a todos por la participación. Estamos aquí atentos y muy dispuestos a ayudarles en todo lo que necesiten. Hasta luego. Chao, chao.